Kickbox Online. Cuentas por pagar de 2025, informe de antigüedad, preparación y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que a Intuit.com y la URL Intuit siendo el propietario de Kickbox. Vamos a elegir la versión de Estados Unidos del software, y vamos a decir que no somos un robot. No soy un robot. Auge. Y entonces, cerremos esta pestaña anterior ya que ya no es necesaria. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra, el diseño de Craig, los servicios de paisajismo, abriendo los principales informes de estados financieros, como lo hacemos cada vez que los informes en el lado izquierdo, en la pestaña de estándares favoritos, haga clic con el botón derecho en el balance general para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en P y L para abrir un enlace en una nueva pestaña. Vea la pestaña del medio, cerrando la hamburguesa. Cambie el rango. Nos gusta ese plazo de 2 años. O 10.124, pestaña, 12, 312.425, y luego seleccionaremos el menú desplegable para verlo en los años que queremos actualizar, así que lo ejecutaremos para actualizarlo. Tab a la derecha, cierra la hamburguesa. Realice otro cambio en el rango, a 10.124, pestaña, 12 a 125, pestaña, seleccione el menú desplegable y ejecute en años y, a continuación, ejecútelo para actualizar. Parece contradictorio que si quieres refrescarte, salgas a correr. Uno pensaría que diría, ustedes saben, ustedes toman un baño o algo por aquí para refrescarse. Pero no se ejecuta el informe. Vas a correr para refrescarte. Así que ahora vamos a decir que vamos a mirar otros informes además de los informes principales de los estados financieros, recordando que la mayoría de los otros informes nos van a dar más información sobre una o varias partidas de estos dos informes principales de los estados financieros. Esta vez vamos a estar en el balance general, informe en busca de las cuentas por pagar, envejecimiento ahora. La última vez consideramos los informes subsidiarios de cuentas por cobrar que desglosan las cuentas por cobrar por cliente, que posiblemente sea más probable que se utilicen para más pequeñas empresas, porque es probable que muchas pequeñas empresas aún tengan que desviarse de un sistema basado en efectivo debido a la industria en la que se encuentran facturando al cliente y, por lo tanto, necesitando realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar y, por lo tanto, necesitando un libro auxiliar que rastree las cuentas por cobrar por quien les debe el dinero. Las cuentas por pagar son similares en el lado de las cuentas por pagar, pero posiblemente sea menos probable que sucedan para las pequeñas empresas, porque a menudo pagaremos las cosas a medida que vencen con las pequeñas empresas, ya sea con un pago en cuenta corriente o con tarjeta de crédito, que es el área que generalmente se ve más afectada y de manera más fluida. Como integrado y optimizado con la ayuda y el uso de los feeds del banco. Porque con las cuentas bancarias podemos pagar las cosas a medida que vencen, hacer transferencias electrónicas y, cuando las pagamos, registrarlas con la transacción de la fuente bancaria. Incluso si no tenemos el dinero en efectivo, normalmente podríamos hacerlo, porque podríamos estar pagando con una tarjeta de crédito. Con suerte, podemos pagar la tarjeta de crédito, sin tener que lidiar con los pagos de intereses, pero aún podemos configurar las fuentes bancarias con pagos con tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué tendríamos las cuentas por pagar? La situación de cuentas por pagar es cuando vamos a ingresar la factura en el sistema antes de pagar la factura, y a menudo lo hacemos para maximizar nuestro flujo de efectivo y optimizar el valor temporal del dinero. En otras palabras, la inflación ocurre a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo nos aferremos al dinero, desde el punto de vista de la inflación, mejor estaremos y desde el punto de vista del flujo de caja, cuanto más tiempo nos aferremos al dinero, más efectivo tendremos a mano en un momento dado. Ahora, para las pequeñas empresas, esto a menudo no es importante, porque si tienes una factura de electricidad de $75 o algo así, y lo pagas hoy o dentro de 15 días, no es gran cosa, ¿verdad? No va a afectar toda tu estrategia de flujo de caja para una factura de $75 que pagas hoy o dentro de 15 días. Pero si eres una empresa grande que tiene transacciones más grandes o muchas más transacciones, miles de transacciones por $75 y pagas todas esas transacciones 15 días antes cuando podrías haberlas pagado 15 días después, eso tiene un impacto. Por lo tanto, cuanto más grande sea la empresa, más rentable será pagar a alguien para que rastree las cuentas por cobrar más de cerca, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ya que el juego pagará el monto lo más tarde posible, sin incurrir en una penalización, teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago.
Espero que no sea molestando a cualquiera de los proveedores con los que estamos tratando, ya que estamos tratando de pagarles lo más tarde posible. Queremos tener una buena relación con nuestros socios comerciales, así que esa va a ser la idea. Entonces, de manera similar con las cuentas por pagar, eso significa que habrá un libro mayor normal con cualquier cuenta. Entonces, si entro en las cuentas por pagar, profundizando, tenemos lo que podríamos llamar un tipo de informe de contabilidad general. Así es como lo llamaríamos. Desde el punto de vista de un libro, aquí vamos a llamarlo un informe de transacciones. Así es como se llama en QuickBooks, que es desglosar los detalles de la información que construyó las cuentas por pagar por fecha. Entonces tenemos los tipos de transacción, que son facturas. Las facturas son las cosas que introducimos en el sistema con el fin de aumentar las cuentas por pagar. Recordando que el término proyecto de ley es posiblemente el término más confuso, aunque debería ser lo más sencillo, ¿verdad? Dices que es una factura, todo el mundo sabe lo que es una factura, el problema es que podrías pensar en una factura que recibimos de un proveedor, que es en lo que estamos pensando aquí, o podrías pensar en nosotros facturando a un cliente, que es lo que llamamos una factura, pero podrías llamarla una factura, y a veces usan la terminología de la factura cuando decimos que vamos a facturar al cliente, ¿verdad? Vamos a facturar al cliente, o vamos a facturar al cliente. También, por lo general, cuando pagamos la factura con un formulario de cheque o un formulario de gastos de pago electrónico. Luego, aunque hayamos recibido una factura, no ingresamos una factura en QuickBooks. Simplemente lo pagamos con un pago en efectivo, que sería un gasto o un formulario de cheque. Por lo tanto, desde el punto de vista del formulario de entrada de datos, la factura solo se usa cuando no está pagando la factura cuando vence, sino que aumenta las cuentas por pagar. Y luego pagas la cuenta con un pago de factura, que es básicamente una forma de cheque o forma de tipo de gasto que disminuye la cuenta corriente pero tiene una designación específica, porque eso te da información solo por conocerme, sabiendo la forma en que el otro lado disminuye el efectivo. El otro lado va a las cuentas por pagar, disminuyendo las cuentas por pagar en lugar de pagarlas como un gasto o algo así. Por lo general, en el libro auxiliar, si estamos rastreando las cuentas por pagar para ver cuándo debemos pagarlas, tratando de pagarlas lo más tarde posible. Desde un punto de vista interno, por lo general vamos a ir a la pestaña de la izquierda, y luego vamos a los gastos de aquí, y luego vamos a ir. Podríamos ir a todos los gastos y podemos ordenar por las facturas y luego ordenar por las facturas abiertas, pero lo más probable es que vayamos a la pestaña de facturas y ordenemos por las facturas impagas, por lo general, para ver cuáles vencen. Podemos ordenarlas por fecha de vencimiento y tratar de pagarlas lo más tarde posible, o posiblemente. Podemos ir a la pestaña de proveedores, que representa a quién le debemos el dinero, y realizar un seguimiento de las facturas abiertas por proveedor. Y luego, por supuesto, cuando realmente les pagamos, podemos ir al botón más en la parte superior y decir en la sección de proveedores, vamos a pagar la factura, lo que, una vez más, nos da una buena opción de clasificación para ver las facturas que vencen. Y luego cuando pagamos estas facturas, si pagamos más de una de ellas, se harán múltiples formularios de tipo cheque o formularios de tipo gasto, formularios de pago de facturas, disminuyendo la cuenta corriente para cada uno de esos pagos. Así que ese es el proceso general, pero es posible que queramos los informes del libro auxiliar, porque los informes del libro auxiliar se van a vincular con el balance general aquí. Por lo tanto, lo más probable es que, si para fines de informes externos, quiero entregar un informe de cuentas por pagar a mi supervisor o a mi cliente, entonces podría necesitarlo allí o para fines de informes externos. Cuando reunimos nuestros estados financieros, es posible que necesitemos los informes de cuentas por pagar. Así que esto es lo que llamaríamos un informe subsidiario, desde la perspectiva de un libro de texto, porque va a organizar la misma información que vimos cuando profundizamos en un libro mayor detalle de la transacción, pero la damos por proveedor en lugar de por fecha. Así que vayamos a la primera pestaña y hagámoslo. Abramos el buggy de jamón, vayamos a los informes del lado izquierdo, cerremos el buggy de jamón, y luego vamos a bajar y desplazarnos hacia abajo. ¿Quién te debe ahora? Queremos decir a quién le debes lo que debes, dicen. Así que uno supondría que, si dice lo que debe, casi todos estos informes solo por ese nombre, yo diría, bueno, esos probablemente me van a dar más detalles sobre las cuentas por pagar, porque eso es lo que debemos. Por lo general, si le debemos dinero a alguien, ¿por qué nosotros, como empresa, le debemos dinero a alguien? Podría ser porque pedimos un préstamo. Ese sería el banco, pero en las transacciones normales del día a día, se debía a las cuentas por pagar, lo que significaba que el trabajo estaba hecho para nosotros. Incurrimos en gastos, pagamos o aún no pagamos bienes y servicios que necesitábamos para generar ingresos. Y esa va a ser la AP. Así que tenemos el resumen de antigüedad de las cuentas por pagar.
30. Las cuentas por pagar, el detalle de la antigüedad, reflejando lo que vimos en el lado de las cuentas por cobrar en su mayor parte, siendo esos los informes más puros, justos. Tenemos las facturas y los pagos aplicados. Tenemos el pago de facturas, la lista de pagos. Ahora tenemos el 1099 que es un informe especial para los Estados Unidos, si tienes que lidiar con el 1099, porque cuando pagamos a la gente y a los Estados Unidos, el gobierno, el IRS, tiene un sistema de impuestos sobre la renta. Por lo general, el IRS es desde la perspectiva del IRS. Solo quiero exponer esto, solo para que tengamos esto en nuestra mente. ¿Qué quiere el IRS de nosotros como empresa? Por lo general, quieren que tratemos con las personas como empleados. ¿Por qué? Debido a que entonces ellos tienen la mayor influencia sobre nosotros para informar los ingresos de los empleados, y nos obligan a darles las retenciones pagando los impuestos de los empleados, antes de que incluso obtengan el dinero correcto, lo sacamos de su cheque de pago. Pero si no pueden conseguir una situación de empleador-empleado, entonces es posible que tenga que pagar en una situación de contratista. Entonces, le pagas a alguien por contratista y es una empresa grande, como le pagas a Edison y está incorporado o algo así. El IRS no está preocupado por delatar a Edison para asegurarse de que Edison pague sus impuestos, porque ya son una gran corporación, no se van a esconder bajo el radar, y por lo tanto, el IRS está de acuerdo con eso. No tienes que hacer nada especial, pero si contratas a un contratista que no está incorporado, tal vez puedan esconderse bajo el radar y no reportar sus ingresos. Por lo tanto, IRS le gustaría obligarlo a contratarlo como empleado, para que puedan obligarlo a retener el dinero, pero si no, será un contratista, en cuyo caso al menos tendrá que delatar al IRS que pagó el dinero, porque esos son ingresos para ellos que el IRS quiere asegurarse de que obtengan de ellos según lo informado en sus impuestos sobre la renta. Bien, esa es la idea general. Hablaremos más sobre eso más adelante. Facturas no facturadas, no pagadas. Estas son las facturas que se han ingresado que aumentan las cuentas por pagar que aún no se han pagado. Por lo tanto, pensaría que este informe sería similar al detalle de cuentas por cobrar, o al detalle de antigüedad, o al informe de detalle de cuentas por cobrar, y luego tenemos el resumen de saldo de proveedor y el detalle de saldo de proveedor. Ahora, debería haber dicho que estos dos informes son en realidad los que más se parecen a un libro auxiliar general, y estos dos nos dan ese nivel adicional de envejecimiento, como vimos, similar a las cuentas por cobrar. Así que abramos uno de estos primero, abramos el detalle del saldo del proveedor a la derecha, haciendo clic y abriendo, yendo a la pestaña de la derecha, y veamos qué tenemos. ¿Qué tenemos? Teniendo en cuenta que, una vez más, se trata de un informe que trata de una cuenta de balance. Las cuentas de balance general se informan a partir de un punto en el tiempo en lugar de un intervalo de tiempo. Y, por lo tanto, no necesitamos un rango de fechas. Tenga en cuenta que no tenemos un rango de fechas en la parte superior, como lo haríamos en un informe de rendimiento, como un informe de estado de resultados. Por lo tanto, las cuentas por pagar muestran en el balance general cuánto nos deben las personas en un momento específico. Este informe muestra cuánto lo sentimos, cuentas por pagar, estamos hablando, cuánto le debemos a un proveedor en un momento específico. Estos nos muestran los proveedores específicos, y cuánto les debemos a esos proveedores específicos. Ahora sí nos dan detalles. Así que podrías decir, oye, mira, tienen citas aquí abajo. ¿Por qué no tengo un rango de fechas para que puedan mostrarnos las fechas dentro de un rango? Bueno, estos rangos de fechas no están realmente vinculados a un rango. Solo están atados a si la factura aún no se ha pagado. Por lo tanto, cualquier factura, la factura podría haber sido de hace 10 años, si aún no la ha cancelado o la ha pagado en 10 años, aún aparecería aquí si la factura aún no se ha pagado. Ahora, si ese fue el caso, posiblemente sea una factura que nunca se va a pagar, y tienes que lidiar con cómo eliminarla, o cómo eliminarla sin estropear tus ganancias retenidas y así sucesivamente. Pero esa es otra historia. Así que esa va a ser la idea aquí. La conclusión es que el saldo final de 1602.67 debería vincularse a lo que está en el balance. Si voy al balance general, ahí están los 1602.67 que el libro auxiliar tiene que vincular al libro mayor. Bueno, en las cuentas por cobrar, como en las cuentas por pagar, como vimos con las cuentas por cobrar, el sistema de QuickBooks básicamente lo obligará a estar en equilibrio. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenga en cuenta que las cuentas por pagar son para fines normales de informes, solo otro pasivo actual. Sería solo un pasivo actual para los informes normales, pero le dan su propia cuenta especial porque tiene su propio tipo de cuenta especial, lo que significa que para ese tipo específico de cuenta, cuentas por pagar, va a agregar un libro auxiliar, desglose y seguimiento por proveedor, y nos va a obligar cada vez
Cada vez que registramos algo en las cuentas por pagar, para ingresar un proveedor, no podremos registrarlo, por lo general, si no ingresamos un proveedor, y eso significa que obligará al libro auxiliar a estar siempre en equilibrio. Así que eso es bueno, pero como vimos con las cuentas por cobrar, y como veremos cuando hagamos los asientos de ajuste, posiblemente eso podría causar un problema, porque cuando hacemos asientos de ajuste, no queremos estropear el libro auxiliar, y ahí es cuando hay pros y contras en cualquier sistema. Ahora, si presiono el botón más, recuerde que aumento las cuentas por pagar con una factura, y luego las reduzco con una factura de pago. Si tuvieras que hacer una entrada de ajuste al final del año, podrías hacerlo con una entrada de diario. Podrías hacer una entrada de diario en las cuentas por pagar, pero va a parecer gracioso, porque normalmente queremos que estos dos formularios se unan, y es por eso que la entrada de diario causa problemas, porque normalmente si introduzco una entrada de diario, no quiero tener un impacto en el libro auxiliar y en un proveedor en particular, porque eso estropeará la contabilidad y la conexión de estas dos formas. Así que podríamos ver eso un poco más adelante, o al menos miraremos el lado de las cuentas por cobrar del tipo de problema similar para ver cuántas podríamos lidiar con eso. Pero solo para señalar eso significa que ahora este informe siempre debe vincularse, pero normalmente no generamos este informe internamente. Lo usaríamos para informes externos, para dárselos al cliente o a nuestro supervisor, o para agruparlos para crear algo en nuestro paquete de informes de estados financieros, posiblemente. Pero para fines internos. Por supuesto, normalmente iríamos a la pestaña de la izquierda internamente, abriendo la hamburguesa y a la pestaña de gastos, y rastreando las facturas que están pendientes con los proveedores aquí, las facturas aquí, o en forma real, en el área de pago de facturas para pagarlas realmente. Bien. Entonces fíjate que también tenemos esos informes de antigüedad, que no nos dan mucha más información, como lo hacen con las cuentas por cobrar. Recuerde, con las cuentas por cobrar, el informe de antigüedad nos da un componente adicional en el que podríamos decir, oye, mira, me gustaría ver qué tan pendientes están, por lo que podría tener que aplicar una reserva para cuentas dudosas para rastrear la estimación de las cuentas por cobrar que creo que no van a ser cobrables. Por lo tanto, un informe de antigüedad podría ser un informe en el que puedo basar ese cálculo. Pero con las cuentas por pagar realmente no tenemos eso, porque somos nosotros los que pagamos las cuentas por pagar. Con suerte, no vamos a ser los morosos que no están pagando lo que se paga, es solo una cuestión de, cuándo vamos a pagarlos. Con suerte, simplemente porque estamos tratando de ahorrar nuestro flujo de efectivo tanto como sea posible, y el valor del dinero en el tiempo. Así que no es tan útil, pero tiene un tipo de diseño similar. Entonces, si voy aquí, y luego voy a mis informes, solo para verlo, cierro el bogey de jamón y lo desplazo hacia abajo. Desplázate hacia abajo. ¿Quién debe? ¿Sabes lo que debes? Cuentas por pagar, resumen de antigüedad, ahí está. Abramos ese resumen de cuentas por pagar, resumen de antigüedad, abriéndolo, y tenemos un diseño similar al resumen de cuentas por cobrar, de antigüedad, desglosando la información vencida. Así que, normalmente, simplemente haríamos un seguimiento de estas cosas internamente para que podamos, ya sabes, en nuestro centro de gastos o proveedores y pagarlas cuando venzan. Y, por lo general, no vamos a usar este formulario para tratar de determinar, ya sabes, la probabilidad de que no paguemos las cuentas por pagar como lo haríamos con las cuentas por cobrar, ¿verdad? No vamos a ver, no lo hacemos, realmente no lo hacemos cuando no es como, está bien. Así que esa va a ser esa. Volvamos a la primera pestaña. Conseguimos que el agente de cuentas por cobrar detallara las facturas y los pagos aplicados. Así que esto te da tanto las facturas como los pagos, pero no te va a dar el saldo. No creo. No lo veo tan útil. Le proporciona las facturas y los pagos de un intervalo de fechas determinado, pero no los totales. Así que esta información, me parece que, desde un punto de vista interno, básicamente se puede obtener internamente. Por lo tanto, podría imaginar que un auditor querría ese informe o algo así, la lista de pago de facturas para los pagos 1099, así sucesivamente las facturas impagas, que pensaría que sería similar a las cuentas por pagar o al detalle del proveedor, al detalle del saldo del proveedor. Así que esa es básicamente la idea. Así que esperemos que lo logremos. Entonces, si alguien nos pregunta al respecto, podemos explicarlo, para que no tengamos que decir lo que tuve que decirle a mi maestra de cuarto grado una vez, que fue, no me falles otra vez. No me vuelvas a fallar, como lo hacen en Star Wars, no me vuelvas a fallar. Y mi maestra me dijo, bueno, no te fallaría si encerraras en un círculo la respuesta correcta.
Respuesta. Sigues dando vueltas con la respuesta incorrecta, y es por eso que básicamente te estás fallando a ti mismo al encerrar en un círculo la incorrecta y es como, no me vuelvas a fallar. No trates de echarme la culpa a mí. Marcaré con un círculo cualquier respuesta. De todos modos, eres tú el que falla. Ese es el que yo.